El presente tema trata de la victimología, que representa la unidad número 2 del subproyecto de Criminología y Criminalística de la carrera de Derecho en modalidad semipresencial de segundo año. Nuestra instructora es la abogada y criminóloga Yoseli Jiménez. Mi nombre es Miguel González y a la presente vamos a abordar en el contenido de lo que es la victimología en cuanto a su concepto, la relación de esta con la criminología, las importancias de los factores victimógenos y la clasificación de las víctimas. También se tomará en cuenta lo que es la victimización en cuanto a su definición y las etapas del proceso. La victimología. Como concepto podemos encontrar que el autor Bernstein la conceptualiza como la ciencia y el arte interdisciplinario que estudia las víctimas y la victimización y sus procesos, sus consecuencias y sus remedios. Ahora, la relación que tiene la victimología con la criminología, encontramos que adopta la terminología, adopta también la metodología, es parte de la síntesis criminalística y estudia los aspectos intrapersonales de la conducta criminal. La importancia de los factores victimógenos radica en que permite identificar todos los elementos y circunstancias que pueden contribuir a que las personas sean susceptibles a convertirse en potencial víctima. Aquí hay que destacar que cuando se habla de factores no se está hablando de causas. Las causas son las que ya están inmersas en cuanto al desenlace de lo que ocurrió, a diferencia de los factores que son todos aquellos que pueden potencialmente contribuir, pero no necesariamente pueden estar presentes dentro de lo que viene siendo el crimen, ¿no? Que motivó el crimen. Las clases víctimas. Las clases de víctimas, según el autor Mendelssohn, es el grado, va a depender del grado de culpabilidad entre el agresor y el ofendido, en el cual es inversamente proporcional la culpabilidad entre ellos. Es decir, para seguir en sintonía, en la siguiente diapositiva encontramos de las clases. Encontramos la víctima completamente inocente o víctima ideal. Esta víctima no tiene ninguna culpabilidad en el suceso o hecho que se ha desencadenado. Entonces, a través de esto podemos contar como ejemplo los arrebatones que pueden surgir. También encontramos la parte de la víctima de culpabilidad menor o víctima de ignorancia, que esta víctima desencadena el hecho por un impulso voluntario y tiene cierto grado de culpabilidad. Un ejemplo de ello son las mujeres que abortan y que utilizan medios impropios que las pueden conllevar a que pongan en riesgo su propia vida por ignorancia. También dentro de la clasificación de las víctimas encontramos las víctimas tan culpables como el infractor o víctimas voluntarias. Aquí hay que dividir que encontramos por un lado los suicidios echados a la suerte. Un ejemplo de ellos son las ruletas rusas, que son totalmente independientes de la persona que decide, mientras hay otros que son más colectivos, que se llaman suicidios por adhesión, o sea, hay unión con otra persona. Encontramos por lo menos dos categorías que viene siendo la eutanasia, donde la víctima solicita ayuda a otro para morir. Y por último encontramos también dentro de estos suicidios por adhesión las parejas que pactan el suicidio. En el caso es que la esposa se encuentra muy enferma, entonces opta el esposo por asesinarla a ella y luego él suicidarse. Continuando, encontramos también las víctimas más culpables que el infractor, es decir, son las víctimas provocadoras. Estas víctimas atraen por su propia conducta a que el delincuente cometa el delito penal. Como también hay víctimas por imprudencia, desencadenando el hecho por falta de control. Y por último tenemos las víctimas más culpables o víctimas únicamente culpables. Dentro de ellas se desglosa lo que es la víctima infractora. En este caso, el agresor se convierte en víctima. Él va a cometer algo y automáticamente termina en el puesto contrario. Aquí podemos alegar lo que es la legítima defensa, ¿no? Siguiendo tenemos las víctimas simuladas. Estas víctimas simuladas son aquellas que se hacen pasar por víctimas y tienen un interés común, ya sea propio o ajeno. En un caso de esto son las personas que se hacen pasar por muertas y cobran o pretenden cobrar un seguro como tal. Seguidamente tenemos las víctimas imaginarias. Estas víctimas imaginarias son, como su nombre lo indica, tienen problemas psicológicos y conllevan a que se planteen ciertas situaciones en las que realmente no se encuentra ningún problema en sí. Simplemente son ellos en su mentalidad creen que les suceden todas estas cosas. Ahora, pasando a lo que es la victimización, la victimología, encontramos la victimización. En la victimización encontramos que en cuanto a su concepto es un proceso por el que pasa tanto el agresor como la víctima.
en torno a las secuelas del crimen. Entonces aquí es importante destacar que hay un proceso, unas etapas que vienen siendo la primaria. La primaria deriva directamente del delito o del hecho violento. Entonces ya aquí se encuentra directamente lo que son las secuelas directas de lo que ha sucedido, mientras que la secundaria deriva de la relación posterior de la víctima con el sistema jurídico penal, es decir, los servicios sanitarios, sociales y otros agentes públicos o privados que puedan conllevar a que se suscite esto. Y por último tenemos la terciaria. La terciaria deriva del conjunto de costos adicionales de la penalización sobre quienes la soportan personalmente o sobre terceros. Es decir, aquí se siente tanto víctima como el mismo eh, agresor, así como la víctima, e incluyendo los familiares o amigos de estos.